crecer de una forma sostenible a través de un talento que esté trabajando, siempre aprendiendo y siempre aportando en su mejor expresión de sí mismos. Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marco Gant, Brandon Comps Senior Manager, y estoy contento de ser tu host en esta tercera temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Amazing People Podcast. Es una realidad que en la actualidad cada vez son más las empresas que buscan convertirse en un top employer. Los datos no mienten, y según un estudio realizado por la consultora de recursos humanos Mercer, las compañías que han sido reconocidas como empleadores líderes tienen una tasa de rotación 50% menor que aquellas que no lo han logrado. Pero no solo es eso, ser un top employer también tiene un impacto positivo en la productividad de las personas y en la marca empleadora de la propia compañía. Hoy hablaremos, y me encanta este tema y la invitada que tenemos, pero vamos a hablar a detalle sobre qué significa ser un top employer, por qué es importante para las empresas y qué medidas pueden tomar las organizaciones para alcanzar este prestigioso reconocimiento. Ahora sí, Silvia Dávila, CEO de Danone, bienvenida. Gracias por estar aquí en este espacio con nosotros. Gracias por la invitación, Marc. Encantada de poder acompañarlos. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Y ya es una costumbre en este espacio, la verdad, y más allá de yo quererte presentar con la gente que nos escucha, me encantaría que tú te puedas presentar con una dinámica que tenemos, que se llama errores y aciertos. Y para ello, me encantaría que nos cuentes un poco más de ti a través de un error y un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día. ¡Qué buena dinámica! Nunca me había tocado que me preguntaran eso, así que bueno, primero que nada, soy Silvia Dávila, soy presidente para Danone en Latinoamérica y también soy la CEO de México y tengo un rol en el equipo global en varios foros y en el comité directivo. A ver, es un puesto grande, es un puesto que implica mucha gente. Entonces, les voy a hablar de mi gran acierto, y mi gran acierto es haberme casado con un socio de vida. Entonces, tengo el puesto que tengo porque tuve la fortuna de tener un equipo muy fuerte, y el equipo fuerte empieza con una mamá muy apoyadora y un esposo también, que me ha permitido ser mamá a tiempo completo al mismo tiempo que soy profesionista de tiempo completo. Errores, muchos. Yo creo que voy a hablar de el poder despersonalizar y no tomarme las cosas como personal. Yo creo que mi peor momento a lo mejor fue mi primera promoción de gerente general, donde me entró el síndrome del impostor a todo lo que daba y el negocio iba muy mal. Entonces, el darle la vuelta a ese negocio me dejó sangre, sudor y lágrimas. En 8 meses mi equipo y yo le dimos la vuelta al negocio, pero el proceso de esos 8 meses les puedo decir que ha sido, lo consideré como que el peor error a la distancia. Yo creo que fue el mayor aprendizaje de mi vida para aprender a poner las cosas en perspectiva, aprender que todo pasa y que no es personal. Total. Ay, qué padre, Silvia. Me encanta que nos compartas esto. Y creo que algo que mencionas, y de hecho me encanta, es toda esta parte de cómo el contexto de la gente que tienes alrededor, pues es una fortaleza importante, ¿no? Para poder lograr cosas y, como dices tú, pues para poder llegar a donde has llegado hoy en día. Así que gracias por compartirlo de este lado. Te encantará. Buena dinámica. Gracias. No, a ti totalmente. Y ya para entrar ahora sí en contexto de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, de hablar de un top employer, Silvia, para poder iniciar me encantaría que me puedas contar, desde tu opinión y experiencia, ¿qué es ser un top employer? Un top employer, digo, el término lo podemos acuñar de la forma que queramos, pero yo creo que es muy importante tu capacidad de reclutar y desarrollar talento. Que encuentre el talento un lugar en el que puedan realmente ser la mejor versión de sí mismos. No quiero yo gente que se quede toda la vida con nosotros y no puede desarrollarse. Mi preocupación siempre es que la gente pueda trabajar a su máximo potencial. Esa es para mí mi definición de top employer. Realmente crecer de una forma sostenible a través de
un talento que esté trabajando, siempre aprendiendo y siempre aportando en su mejor expresión de sí mismos. Qué padre. Y dentro de esto que mencionas tú, ¿no? Un poco del tema como de desarrollo de las personas que tienes ahí, ¿no? Y me dices algo que me parece clave es, pues no quieres gente que no se esté desarrollando, ¿no? Que no esté creciendo y que tampoco pues vaya a la par de lo que quieren lograr como empresa y de sus metas como tal, ¿no? Pero cuéntame un poco, ¿cuáles crees tú que son las características que debería tener una empresa para poder ser considerada un top employer hoy en día, ¿no? Me hablas un poco del tema de reclutamiento, tema de desarrollo, pero cuéntame un poquito más sobre esto. Mira, yo creo que siempre es importante entender, primero, que tengamos una misión englobadora, que es más allá de la venta y la utilidad, es realmente cuál es el propósito de existencia. En muchos lugares le llaman tener muy claro el why como empresa existes. Entonces, desde el punto de vista de Danone, lo que tenemos muy claro en nuestra puerta siempre es que lo que queremos dar es nutrición e hidratación saludable al mayor número de personas posibles. Y entonces, al tener una misión muy clara, también tenemos un cómo lo hacemos. Y ese cómo lo hacemos se simplifica en una frase que es One Planet, One Health, y así es como lo manejamos en inglés, pero la traducción es que el reconocer que solamente tenemos un planeta y hay que cuidarlo, y como seres humanos nada más tenemos una sola salud y por lo tanto hay que procurarla. Con estos dos elementos de que es una visión englobadora y que realmente permea en todas nuestras actividades y una forma como hacemos las cosas, es el primer paso para ser un top employer, que saber que lo que estás ahí estás por un propósito mucho mayor que tus métricas a corto plazo. Estás a largo plazo y estás por realmente dejar un impacto personal y un impacto social. A partir de ahí, ese es realmente tu marco de referencia para definir las funciones, definir las operaciones. Entonces, el siguiente nivel, una vez que tienes esta why y how, es entender cuál es mi contribución personal para que se logre esta meta. Entonces, de ahí te llega a una muy clara definición de puestos y responsabilidades donde la persona entienda qué es desde su trinchera su aportación en su trabajo y cómo su trabajo hacia arriba aporta una visión y cómo hacia abajo también aporta con el desarrollo de la gente. Te puedo decir, ese es como el segundo nivel. Y el tercer nivel son todas las políticas que acompañan el día a día. Todo esto, te diría, son los tres niveles con los que tendríamos que trabajar y un pilar que engloba todo tiene que ver con cultura. Una cultura que realmente permita que exista innovación, que exista aprendizaje, que exista desarrollo, que se valore no nada más lo que haces, sino cómo lo haces. Y la cultura es lo que te engloba toda esta historia, digamos, de tres niveles, de una forma simplificada. Me encanta. Y me quiero regresar un segundito a algo que estabas mencionando. Creo que era la parte del segundo nivel en el que la gente entienda realmente el impacto que está teniendo en la compañía, ¿no? Porque creo que de nada sirve estar trabajando sin tener realmente la noción de en qué está impactando lo que estoy haciendo, ¿no? Realmente cuál es el resultado hacia el que vamos todos en conjunto, y me parece crucial que lo menciones ahorita porque de hecho es algo que creo que se ha repetido en todos los episodios que hemos tenido, ¿no? Pero me encanta porque creo que es algo que toda la gente lo trae súper fresco y más en especial líderes que tenemos aquí en estos espacios. Oye, Silvia, y por otro lado, yo sé que, bueno, obviamente para ser un top employer, pues existen diferentes formas de evaluación, ¿no? De lo que están haciendo, cómo lo están implementando, cuál es la cultura que tienen en su compañía también y un poco de todos estos pilares que me has contado hasta el momento. Pero me encantaría que me cuentes un poco cómo las empresas cumplen realmente estas características, ¿no? En el tema de la evaluación para llegar a ser un top employer. Mira, otra vez, yo creo que es muy importante cuando tú tienes una misión y visión que la evaluación no sea un juicio interno de si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que en Danone hemos logrado es siempre activamente estar buscando cómo nos medimos contra otras empresas, contra otras industrias. Un ejemplo que te quiero dar es el certificado B Corp. Danone es la compañía de productos de consumo más grande en el mundo que tiene el certificado B Corp. Y el 70%, este no es un certificado que se da a nivel global. Cada una de las unidades tiene que lograr su propia certificación. ¿Y qué es el certificado B Corp? De alguna forma le estamos pidiendo a un ente externo
que nos audite en todas nuestras dimensiones de impacto social, de impacto ambiental y de que tengamos las políticas dentro de casa que acompañen a lo que nosotros decimos que queremos hacer, a nuestra misión y nuestra visión. Esta certificación externa no fue un trabajo fácil lograrla, porque otra vez auditan todos tus procesos, todos tus sistemas y se tiene que renovar cada año. Pero te lo doy como un ejemplo de decir, no es nada más decir lo que quiero hacer y ser consistente, sino estar asegurada que tengo, digamos, el pulso en los problemas, el pulso en el futuro y en el pulso en la evolución, para que no sea nada más el autoconvencimiento de que lo estamos haciendo, sino que siempre estamos elevando la barra de cómo lo hacemos. Eso te lo doy como un ejemplo, pero hay muchos otros de ese tipo. Cuando entramos a evaluaciones de Best Place to Work, o que nos acaban de dar el premio de Mamá Godín, ¿no? O que nos acaban de dar el premio de diversidad en finanzas. Todos estos no es nada más que nos gusta tener premios, no, es una forma de que estemos realmente todo el tiempo midiéndonos contra el mercado, pero siempre con el objetivo de seguir elevando la vara. Entonces, esa es, el ser un top employer no es un adjetivo, es un verbo. Totalmente. Y mencionabas una parte de que se comparan con otras industrias y me parece súper importante eso que mencionaste porque creo que de repente llegamos al momento en el que solo te comparas con los que están en tu mismo cajón, ¿no? ¿Qué están haciendo los que están en un cajón? Y de repente poder ampliar ese panorama, ¿qué están haciendo los demás que están en otra industria totalmente distinta? Te puede dar, creo que, una idea de cosas que nunca habías pensado hacer, ¿no? Directamente en tu compañía. Correcto, 100%. Y te digo, yo tal vez no podemos ser complacientes con lo que has venido haciendo porque, bueno, nosotros, el mercado laboral está cambiando todo el tiempo, así como nuestras presiones, o sea, COVID nos dejó muy claros que no hay vacas sagradas y que tú lo que creías que era sagrado siempre estuvo cuestionado, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que aprendimos, no nada más es innovación, es resiliencia y estar continuamente reinventándote. Sí. Oye, Silvia, y un poco saliendo aquí de nuestro script de este podcast y mencionando el COVID, me encantaría que me cuentes ya en el tema, bueno, tú siendo CEO de Danone, ¿no? Y llevando toda esta parte de Latinoamérica, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste tú desde el COVID en el tema laboral? O sea, en los cambios que hacías, ¿cómo viste toda esa transición dentro de la compañía? Fíjate, Mark, esa es una pregunta muy recurrente y normalmente mucha gente siempre contesta en función de la gente que se fue a trabajar a su casa, ¿no? Entonces, y que los procesos híbridos y forma remota de trabajar eficiente. El reto para el que viví yo en mi persona y que a mí me dejó muy sensible era que cuando yo hablaba de mandar a la gente a su casa, estaba yo mandando al 8% de la población. El grueso de mis empleados, el grueso de los Danoners, 14,300 personas, están en la calle, nunca dejaron de estar en la calle. Nunca paramos una planta, nunca paramos visitar a un cliente y nunca paramos entregar producto todos los días, porque aparte somos producto fresco y somos producto de primera necesidad. Y también nosotros compramos leche fresca todos los días y a las vacas no las puedes apagar y tú no puedes dejar de comprarle a un pequeño productor. Nosotros tenemos un proyecto que llamamos Margarita y este proyecto trabajamos directamente llegamos a tener 500, ahorita tenemos casi 400 pequeños productores de leche que depende su familia y su sustento de que nosotros 2 veces al día pasemos a recoger su leche. Entonces, eso no lo puedes parar. Y eso, independientemente de que hubiera pandemia, entonces era trabajar con los Danones, trabajar con sus familias y trabajar con toda la cadena de suministro para que estuvieran lo más protegidos posible en una situación que era realmente desconocida para todos, porque fuimos aprendiendo día con día, pero la salud y la seguridad de la gente en operación continua fue mi aprendizaje más grande, donde tú no puedes ponerle freno de mano a la vida y te cambia tu forma de trabajar, pero le tienes que dar continuidad a esas familias. Claro, y al final
esto que me cuentas, supongo que tuvo un cambio súper importante en la cultura, ¿no? También, directamente de Danone y cómo estaban gestionando tratar de tener estos cambios sin que la gente se sintiera fuera de, ¿no? Y te cuento un poco, yo estuve también en una empresa que tenía gran parte de la gente estaba en la operación y era lo mismo, era como, bueno, qué padre todos los que estamos en el corporativo y nos vamos a ir a casita a trabajar desde ahí, pero pues toda la gente que está en la operación no la puedes parar. No la puedes parar y entonces era otro tipo de conversaciones, ¿no? ¿Cómo buscamos acceso a hospitales? ¿Cómo reaccionamos fácil? ¿Qué te haces con los vulnerables? Realmente nuestra conversación era siempre en continuidad operativa, tratando de proteger lo más posible la salud de la gente y de sus familias. O sea, quiera sí extender la conversación a las familias, porque el contagio venía de cualquier lado, ¿no? No, y al final puedes decir, oye, tengo, no sé, me invento, ¿no? 1,000 empleados. Pero la realidad es que esos 1,000 empleados, pues están sus familias también. Entonces eso se duplica, se triplica o se cuadruplica también. Y sí, hemos estado hablando de temas de top employer, estructuras, un poco de cultura, un poquito de tu experiencia, lo que has vivido hasta el COVID, ¿no? En temas de lo que ha pasado con todos tus equipos hoy en día en Danone. Pero me encantaría que me cuentes un poco de qué representa para ti el área de recursos humanos. O sea, ya sea en Danone o personalmente para ti, Silvia, ¿qué representa esa área en toda la operación de una compañía? Te diría que es el pilar más importante. O sea, sí, el acompañamiento más importante para el gerente general. Tienes el copilot financiero y tienes el copilot de gente. Son los dos, para mí son los dos pilotos que mueven la organización de forma más importante. Mira, somos una conversación de gente para gente. O sea, lo más importante de lo que somos y el corazón de lo que somos es, nosotros lo llamamos en un tagline de una gran familia protegiendo a tu familia. Y eso es lo que hacemos. Es saber que al final lo que estamos es desarrollando vidas y cuidando vidas. Entonces, sí nos lo tomamos muy en serio. No en México, pero en otros países tenemos fórmulas lácteas, tenemos fórmulas para gente en situaciones de salud también muy serias dentro de la plataforma de Danone. Hablamos de consumidores y pacientes. Entonces, por ejemplo, en Brasil tengo un negocio muy grande que atendemos a gente con cáncer o a niños con alergia. Entonces, sí cuidamos vidas. Entonces, eso es algo que es una gran familia para cuidar a tu familia. Esa es la importancia que tiene recursos humanos. Claro, ¿no? Y al final creo que llegas a una conclusión de, pues lo más importante son las personas directamente, ¿no? Y si las personas no están contentas, pues muy difícilmente vas a tener contentos a tus clientes. Absolutamente. Y mira, por ejemplo, el 50, una parte muy importante de nuestro negocio pasa a nivel de las tienditas. En las tienditas también son negocios familiares y todos tienen las mismas preocupaciones que tenemos nosotros. Entonces, asegurarnos que ellos sean rentables y exitosos está dentro de nuestra prioridad. Es nuestra prioridad. 100%. Y hablando, Silvia, del área de recursos humanos, y para cerrar un poquito ya como esta parte de Top Employer que hemos estado platicando, ¿cuáles crees tú que son las mejores prácticas que un equipo de recursos humanos debería estar implementando hoy en día para realmente, y creo que está todavía más allá de ser considerado un Top Employer, ¿no? Que me contabas tú un poquito de, oye, es una certificación, pero existen muchas más también, ¿no? Y existen muchas cosas que tienes que implementar que realmente se vivan a la compañía, pero ¿cuáles tú crees que son las mejores prácticas hoy en día para poder lograr derribar esos desafíos? Wow, qué buena pregunta. No soy el experto en mejores prácticas y yo creo que cuando tiene que ver con recursos humanos, yo creo que lo más importante es entender que las prácticas están evolucionando. No es lo mismo millennials que generación X que generación Z, que no, la forma de trabajo, la forma de hablar, la forma de sus prioridades sí es distinta y tenemos que estar sensibles a ser un top employer para distintas edades y no nada más hablamos de distintas edades, también hablamos de distintas prioridades y hasta te podría decir distinta escala de valores. Entonces, hablar de tecnología, hablar de flexibilidad, hablar de experiencias más que descripciones de puesto, se convierte en algo que tienes que asegurarte que esté muy fluido. Entonces, por un lado, es conversar en esa fluidez de experiencias y estar abierto a tenerla. Al mismo tiempo,
que genera claridad de expectativas y una disciplina en la frecuencia de dar retroalimentación. Uno de los retos más grandes que nos estamos enfrentando es el entrenamiento de gerentes, que el ser un manager de gente, un gerente de personas, ha ido cambiando mucho. Entonces, el skill de escucha, la capacidad de entrenamiento, la capacidad de retroalimentación y en general la capacidad para gerenciar personas es digamos, una capacitación que se tiene que dar de forma muy constante. Y ahí, en lo que nosotros les llamamos mandos medios, es donde vive la cultura de la compañía. La cultura se genera arriba, pero vive de abajo arriba, y es realmente los mandos medios quien la traen en sus espaldas. Entonces, ahí es tu fortaleza. Ahí es donde tienes que trabajar mucho es tu fortaleza. Entonces, trabajamos mucho en ese nivel. Silvia, y mencionas algo que la verdad es que me fascinó que lo dijiste ahorita, es generar experiencias más allá de una descripción de puesto. ¿Me puedes contar un poquito más de esta idea? Tenemos mucha fluidez de una persona en mercadotecnia, no necesariamente tiene que hacer toda su vida en mercadotecnia. Entonces puede ser que tenemos mucho cambio de alguien de operaciones que pase a recursos humanos y que regrese a operaciones, si eso es lo que quiere hacer de carrera, o alguien que estaba en compras, ahorita lleva innovación. Otra vez, siempre pensando en cuáles son las capacidades que tienes que desarrollar en una persona, experiencias que lo permitan a seguirse desarrollando hacia adelante. Hay áreas que sí necesitan una profundidad funcional, pero no todas. O sea, llegas a lugares donde son muy técnicos y que probablemente la persona que lleva medios le encanta estar en medios toda la vida. Pero una persona que está, no sé, en investigación de mercados perfectamente puede estar en desarrollo de experiencias de consumo y de empaque, ¿no? Entonces empiezas a ver cuál es la capacidad que tienes que desarrollar en la persona y quitas las barreras funcionales que te pudieran no permitir el desarrollo. Esas son de las cosas que hacemos. Entonces nosotros hacemos un mapeo de nuestras funciones y nuestras posiciones más importantes. Hacemos mucha cuidado en quiénes son los posibles sucesores, pero no de un año, sino en 5 años, para asegurarnos que cada una tengan posibilidades de ampliación de capacidades, más que quién es el siguiente puesto, sino probablemente son movimientos laterales, porque a veces en movimientos laterales es donde más aprendes. Ay, buenísimo, Silvia, muchísimas gracias. Y oye, te digo que la verdad siempre me pasan estas entrevistas, pero nunca las quiero terminar porque me parece súper interesante todo lo que nos comparten. Y la verdad es que yo lo único que te puedo decir, cerrando este espacio del episodio, es que sin duda entras dentro de los Amazing People que tenemos en esta temporada y en todo lo que es Amazing People Podcast de Creana. Y me encantaría conocer quién es tu Amazing Person y por qué. Ay, mi mamá. ¿Se vale? Totalmente, totalmente. No, ¿sabes qué? Me encanta rodearme de amazing people, pero sí, la primera que está en mi lista es mi mamá, porque mi mamá nunca tuvo una preparación académica y sin embargo las circunstancias de la vida la hizo que tenía que salir a luchar y salir a sacar adelante a sus hijos. Y nunca se achicó. Se me achicó ahorita que tiene 80 años porque ya vio que tenía hijos que la podían arropar, pero me hizo creer y me impulsó a creer que yo no tenía límite en lo que pudiera yo hacer. Entonces eso en mis años formativos fue muy importante. Y la segunda parte es, ¿sabes qué, Mark? Me encanta estar rodeada de gente a la cual yo admire. Entonces decirte quiénes, tengo una cantidad de amazing people que sigo. Entonces, a veces soy ajonjolí de muchos moles porque estoy siempre admirando. Entonces, soy miembro de el International Women Forum y estoy en YPO y soy co-chair del Consumers Good Forum y tengo muchos etcéteras, pero porque tengo una gran curiosidad y la verdad es que la curiosidad y la humildad de que siempre tengo mucho de dónde aprender. Wow, no, totalmente. Creo, si no estoy mal, eres la segunda persona
que hemos invitado hasta a este podcast que nos ha dicho lo mismo, sobre que no tiene un amazing person, sino realmente se rodea de amazing people todo el tiempo. Pero creo que hasta quiero ya invitar a tu mamá para un episodio y que nos cuente un poco de todo lo que ha hecho en su vida, justamente para que Silvia sea lo que es hoy en día y hasta dónde has logrado llegar. Gracias. Me daría mucha pena, pero lo intentamos. Totalmente. Oye, Silvia, pues de verdad que muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Te digo, y lo digo nuevamente, no me gustaría cerrarlo, la verdad, porque me encantó platicar contigo y creo que sigues teniendo muchas cosas que nos podrías compartir, que espero seguramente te busquemos en algún futuro nuevamente para que nos sigas contando un poco más de lo que es Silvia, lo que ha creado, pero más allá de eso también lo que hacen hoy en día en Danone. Así que muchas gracias por haber estado en este espacio. Gracias por la invitación, Marc. Gracias a ti. Pues estas fueron las últimas reflexiones de este episodio. Esperamos que todos les haya sido de mucha utilidad y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Amazing People Podcast.